Bueno, en esa venta de futuro, vos le preguntaste una cosa muy concreta a Victoria, y creo que se la van a preguntar mucho en relación a la economía, que es cómo se sale del estancamiento, llamémoslo, de hace muchos años, que no es un estancamiento para los salarios porque vienen perdiendo 29 puntos, o sea que los salarios no están estancados, están perdiendo. Nada está estancado. Nada está estancado, por eso. Pero en lo nominal hay una recomposición fenomenal. Ese es uno de los puntos. Claro. Que la pandemia te está produciendo una recomposición fenomenal. No tenés nada frenado, no tenés nada parado. Los sectores que están acumulando cada vez más. La distribución injusta, digamos. Claro, una concentración cada vez mayor y un sector que se está quedando marginado más allá de los salvavidas que le hay que tirar al Estado. Ahí es donde yo planteo, bueno, me gustaría tener alguna precisión respecto, por ejemplo, a estas cosas, a estos detalles, ¿no? ¿Se le paga el fondo o no se le paga el fondo? La plata que hay, ¿se usa para pagar el fondo o para no? Porque así podemos, ¿no? Decidir si vamos para allá, para dónde vamos. Son precisiones que nadie en campaña va a dar, porque pueden ser piatavotos. Pero la verdad es que, en definitiva, la Argentina necesita decisiones más allá de la elección, del proceso electoral. Es mi percepción. Retomando lo que vos decías, en la Argentina real, fuera del palacio donde se negocia la lista, la Argentina real es dramática. Las urgencias son dramáticas. No hay motivo para la alegría. Es dramática la Argentina real, la pandemia, las consecuencias económicas y además, en otro plano más de la Argentina real, la respuesta de los poderes económicos. El dólar, el blue a 185, ¿no? Y ojo, no está mal que se use se refuercen las reservas para evitar volatilidad cambiaria. No está mal. Ahora, no está mal si te... No, dale, Rulo, dale. No, que hay un tema que yo sé que a mí ustedes no me entienden mucho de yo este te tema. Entiendo, sí. Pues le echan la culpa al fondo, es decir, y si no agarpamos más un mango al fondo, nunca más. ¿Vamos a hacer una política para cambiar esto? No, que se va a joder la relación con la UIA. Es decir, no se hace. El tema es que decisión de no hacerlo, con el fondo o sin el fondo. ¿No se hace qué? Nada de lo que hay que hacer para cambiar las condiciones. Porque si tenés inflación, es porque tenés inflación porque no querés pelearte con los poderosos. No es por el fondo. Sí. Es decir, yo te doy toda la guita del fondo. Le vas a ir a la Copal y le vas a decir a Funes Roca, ¿sabes qué? A partir de ahora no definís vos mal los precios. Ahora lo define el gobierno. Porque el gobierno, porque si tengo 50% de PIB. ¿Vos estás hablando de un gobierno que quiera pelearse con alguien? Exactamente, exactamente. Pues, entonces, ¿vos estás hablando de un gobierno que no le quiere pagar el fondo y con eso va a cambiar algo? ¿O estás hablando de un gobierno que no le paga el fondo y vos a la guita para pagarle a otro, que es lo mismo o peor que el fondo? ¿Ves que Rulo tiene que estar en la lista, papá? Dame una urna, dame una urna. Claro, y ayer me hacía firmar un acuerdo de unidad y callarme la boca si estaba en la lista. Claro, dicen los del PIB que ya cerraron, ellos también ya están cerrados. Lo del PIB sí es peronista. Pero lo que dice, la unidad tiene restricciones. Pero qué unidad, claro. La unidad tiene restricciones, no podría estar diciendo esto Rulo. Está bien, porque es organicidad. Yo digo, quiero ir a ese tipo de discusión, más de fondo, porque digo... Ahí es donde la ausencia de Vallejos, hace ruido. Ustedes saben que estamos... Exactamente. La ausencia de Vallejos vos tuviste hace 4 o 5 días un debate entre Fernanda Vallejo y Ricardo López Murphy, que se dijeron muchas más cosas de todas las que se van a decir en campaña. Pero López Murphy va a ser candidato y Vallejo no. Exactamente. ¿Y quién se lo va a decir? No entiendo la ausencia de Fernanda Vallejo. Pero existe la explicación. No entiendo la ausencia de Fernanda Vallejo. El discurso de Fernanda Vallejo es un discurso que el gobierno no quiere poner. A mí me recuerda. Sería terrible. A mí, fíjate la lista. Y aparte, ¿quién plantea ese discurso? Lo que provoca disgusto de Fernanda es que esté muy cerca de Kicillof y no es el gobernador de este espacio. Esa es una anécdota. La decisión es que no haya personas con el discurso que tiene Fernanda, que tiene el Rulo, por eso el Rulo no es candidato. Que tiene el no Rulo, quiere él, No quiere, pero... no quiere él. Cuando lo mandamos a medir... lo quieren en la campaña. Cuando lo mandamos a medir, íbamos a leer la encuesta al aire y me dijo que no. Vos sabés que tiene mucho más grado de conocimiento Rulo y mucho más compromiso. Basta. Que mucho. Se pone pero yo digo, la cuestión de la decisión de ¿cómo te dan ganas de votarlo a Rulo? Fuera de joda te digo. Ahora, en serio. Willy, ¿vos lo votarías a Rulo de legislador o de diputado nacional? Es un tipo formado, tiene trayectoria, sabe de lo que habla. ¿Entendés?
son todas las razones por las cuales nunca va a ser diputado. Bueno, la decisión... Porque son requisitos que no se necesitan para ser... La decisión estratégica es que este discurso, el que dice, que está planteando el Rulo, de pelearse con los poderes fácticos, de ser disruptivo, no es un discurso que vaya a estar en campaña. Estamos en el horno. Bueno, es una estrategia electoral. Se supone que después de las elecciones volvemos, como dijo Massa, volvemos mejores. Volvemos. Bueno, puede ser, está... a ver, en el no hay gente que considera que la correlación de fuerzas se va a lograr después de la elección de medio término y que hoy hay que ganar la elección de medio término para después poder hacer las transformaciones que estás planteando. El tema es con quién. Yo insisto, la unidad es para qué, con quién. El tema es creer en eso. El tema es creer que mientras tanto no pasa nada. Mientras tanto, del otro lado no están acumulando poder. No acumulan votos, acumulan poder. ¿O te cree que el dólar a 185 no es una acumulación de poder en favor de alguien? Ustedes saben que vivimos en una zona, acá en el barrio del Congreso, estamos en vivo en la radio, que está lleno de armerías. Casi está cerrado. Bueno, Willy Brandt dijo, enseguida bajó 5 minutos, y viste la película, viste Terminator, los primeros 5 minutos de que Terminator viene del espacio. Sí. Vas hasta Bartolomé Mitre, anda directamente al Renar, así ya la tres autos. No dijo que no va por el Renar porque no quiere perder tiempo. No, terminamos. Bueno, amigos, hasta mañana. Te digo una cosa, estuviste brillante. Mañana traigo Juntos por el Cambio. Adrián, brillante. Bueno. Hoy estuviste brillante como siempre. Nada, por favor, mañana traigo Juntos por el Cambio, porque no hablamos nada y hay 17 internas en Juntos. 17. Te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Linda. Yo arranco a la mañana, te digo la verdad. Te digo como es. Rulo mira el celular, se hace el boludo. Pero el boludo no, tengo que empezar con la columna. Está bien, bueno, Rulo, dale, arrancamos la columna, dale. Diste buenos ejemplos de Latinoamérica y que creo que tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora. Tirame el título de la columna. El tema, el rol del Estado y la inflación. Vamos a decirlo concretamente, vamos a llevarlo a un punto concreto. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que en las distintas elecciones, las distintas instancias democráticas que se están dando en la región, podríamos ir en el mundo también, pero vamos a tomar el tema de la región, reaparece la discusión por el rol del Estado. No es menor este tema. ¿Por qué? Porque justamente estamos viviendo situaciones y una etapa de crisis donde la crisis demanda, y crisis social es muy profunda, que demanda respuestas, y las respuestas estas, si no vienen de mano del Estado, no son las mismas respuestas. Lo que está pasando en Chile es todo un debate, después de la constitución pinochetista, de tantos años de constitución pinochetista, si el Estado no tendría que tener un rol diferente. Esto es lo que se ha impuesto claramente primero en la imposición de que haya una consulta o un plebiscito por el cambio de constitución, y después la elección de esa asamblea constitucional, donde claramente los más cuestionadores lograron un excelente resultado. Lo que está pasando en Perú, de la mano de un candidato que viene también desde un sector no tradicional de la política, como el caso de Pedro Castillo, Castillo llega a ese lugar cuestionando al Estado, así como funcionó todos estos años, y proponiendo un Estado mucho más presente con otra mirada. En Argentina este debate no aparece tan claramente, más allá de que sí uno podría decir, hay dos modelos en pugna. Claramente el modelo de Estado que tiene el Frente de Todos no tiene nada que ver con el modelo de Estado de Cambiemos, o por lo menos en lo conceptual. Después en la práctica hay otro tipo de problemas. Y lo que nos está atravesando, que es el problema fundamentalmente de toda la cuestión de la desigualdad económica, pero principalmente con el tema de la inflación, insisto en que es un problema de falta de Estado, de falta de intervención del Estado, o error en la forma de intervención del Estado con respecto al tema precios. Porque el tema precios y el tema inflación es una emergente clara de lo que ha significado la concentración del poder económico, la determinación que tienen algunas empresas o algunas grandes corporaciones sobre qué es lo que van a ofrecer al mercado, cómo se lo van a ofrecer y a qué precio, el cuánto, el tipo de producto, lo que no ofrecen y demás. Y esa consecuencia se está dando en época de crisis, en época de caída de demanda, con un
aumento absolutamente exagerado de los precios. Es más, se está viendo cómo los sectores más vinculados al sector externo toman como referencia el precio internacional y en función de lo que pueden ganar vendiendo al exterior, te cobran los precios internos. Es decir, te trasladan el precio del exterior simplemente por una cuestión de tasas de ganancias, o decir, si yo puedo ganar todo esto vendiendo afuera, ¿por qué no te lo voy a cobrar a vos? Aunque internamente el país no esté en condiciones de pagarlo y ni siquiera ellos se tengan en condiciones de exportar el 100%. Y sin embargo, el precio se refleja de esa moda, una conducta absolutamente abusiva, pero que está corroborado por los hechos. Es decir, nadie le va a ir en estas circunstancias a cerrar la empresa a algunos de los emporios de la producción por estar cobrando valores absolutamente excesivos o que no tienen nada que ver con los costos. Pues dice, aumento el precio internacional, así que yo te aumento el precio adentro. Y sin embargo, fíjate vos que el discurso de esta derecha, y lo estaba viendo este fin de semana en algunos comentarios, te dicen, el gobierno tiene un problema porque no consiguió hacer funcionar el ancla cambiaria, no sube el valor del dólar oficial y sin embargo los precios siguen aumentando, reflejando los precios internacionales. Claro, me lo decís así y te tiran la estadística y decís, sí, es cierto, no sube el tipo de cambio, en estos primeros meses sube bastante menos que la inflación, y la inflación sigue. Falla el ancla cambiaria. No, lo que está fallando es que esos precios aumentan sin ningún tipo de justificación. Lo que está fallando es que te genera un dólar paralelo en que te dice, mira, este está a 185, el otro me lo clavaron en 100. ¿Esto qué quiere decir? Es que se viene una devaluación. Es decir, ¿por qué? Porque están impulsando una devaluación, pues parte de su negocio. Entonces, digamos, este tipo de cuestiones donde el comportamiento de la economía ya no responde a cuestiones de costos, cuestiones de la ley de oferta y demanda, no responde a la distribución y el consumo el que determina que haya más demanda, sino que responde a conductas absolutamente unilaterales de los grupos dominantes, es por falta de un Estado, un rol del Estado mucho más activo para evitar eso. Entonces, este es el tema de discusión, y yo me engancho mucho con lo que vos decís, que como decías hoy, que habías dos películas o que había vidas paralelas. Vidas paralelas. Vidas paralelas. Vamos a volver a contar un poco la película que yo vi el fin de semana. Sí. Un poco la élite en términos no peyorativos, pero una élite política que a veces tiene, para mi gusto, comportamientos corporativos y de casta, muy contentos, la unidad, todos satisfechos. Y por otro lado, el drama de la vida real, la pandemia, 105.000 muertos, y después la economía, la situación más penosa que yo recuerde en mi vida, peor incluso en algunos aspectos que el año 2002. Déjame describir una escena. Dale. Que yo veo todos los días que vengo a la radio. Yo vivo en Chacarita, agarro la motito, agarro corriente derecho, ¿no? Y me vengo para el lado del Congreso. Hoy vine muy temprano, dicho sea de paso, me parecía que era un programa para arrancar bien temprano, por el tema de las paso, y vine un poquito más temprano, de lo que vengo usualmente. Generalmente llego a las 9, y hoy llegué a las 8:20, 8:30. Bien. Salí como a las 7 menos 10, por ahí. A las 8 menos 10 más o menos. Ya hay cartoneros. Este es un fenómeno nuevo. A las 7 de la mañana ya los tenés a los cartoneros en todo lado, a lo largo de Corrientes, cartoneros. ¿Por qué salen temprano? Porque agarran más, digamos, de alguna manera. Tiene una lógica, digamos, para decir una manera. Entonces, capaz que ese pibe cartonero, esa piba, generalmente son varones, pero a veces hay muchas mujeres, también hay familias. No, a esa hora no hay tanta familia, no les obliga. ¿A qué hora habrá salido? Me imagino, yo cada vez que los veo, me gusta imaginarme la historia detrás de, ¿viste? Cuando viajas en subte, ¿viste? Que ves a alguien y te empezás a imaginar diálogo, bueno, lo hacemos todo. La historia detrás de ellos, y son todos pibes jóvenes. Sí. Jóvenes es menos de 25, casi te diría la totalidad. Todos pibes jóvenes. Y ese pibe, digo, se levantó a las 5 de la mañana. Su proyecto de vida es ir a juntar, seguramente desde la periferia del segundo cordón, transporte público, el tren. Y ya a las 7 de la mañana ya están levantando cartón. Estos son, te lo digo sinceramente, vos me decís, ¿había cartonero antes? Sí, había cartonero. En una época
por suerte, no digo que habían desaparecido, pero se habían organizado de otra manera. Hubo una época que la Argentina, en la primera década de este siglo y demás, hubo un momento muy virtuoso de la economía donde habían sido integrados y demás. Ahora, hay más cartoneros que nunca. Y es una situación dramática. Yo no lo vi esto ni en el 2002, en el 2003. Yo no lo vi. Vos me decís, bueno, che, es lo que vos estás viendo cuando te subís a la moto y andás por corriente. Tampoco, yo no creo que mi percepción del mundo sea el mundo. No soy tan soberbio. Viste que yo me ocupo nunca hablo en nombre de la gente. Viste como los periodistas dicen la gente, como digo, en el nombre de qué hablar. Yo hablo de lo que yo observo y lo comparto. Sí. Nada más. Pero lo que yo observo y comparto, después está acompañado por las estadísticas. O sea, voy al INDEC, sí, para decir una manera, y el INDEC corrobora que lo que yo observo. Vengan al microcentro, caminen por el microcentro, caminen por Congreso, caminen por la avenida Corrientes, vengan y vean con sus propios ojos. Lo que está pasando es una situación dramática. A eso yo llamo, disculpame que me hice un poco largo y demás, pero quería explicarlo bien, realidad paralela. Un poco la política resolviendo su tema, los dirigentes, mucho hijo de, mucha hija de, es un tema que en algún momento se va a tener que debatir, porque es un poco irritante para la sociedad eso. En estos días seguramente vamos a profundizar eso. Y por otro lado el mundo real. Y el mundo real es que la economía de las familias es dramática. Ya no te digo de los que están abajo, Rulo. Sí, por eso te iba a decir, no solo estos que están abajo. La clase media baja está cambiando de clase. A este ritmo van a ser pobres. Todo el mundo corriendo detrás de la pelota. La clase media bajando, la clase media alta, todo bajando. Excepto, no sé, los dueños de la Argentina. Sí, claro. Bueno, digo, discúlpame que te... en estos mundos paralelos, en estas realidades paralelas, vos tenés un problema, digamos, tenés una elección por delante. Tenés un octubre, el noviembre con elecciones y hoy eligiendo los candidatos. ¿Cómo se va a cruzar el tema de la inflación, que va a ser el gran tema, la gran preocupación con este otro tema? Diciendo, como decíamos hace un ratito con Adrián, tirando para adelante promesa de que de un mundo mejor, porque la inflación se va a resolver así naturalmente, o vamos a plantear el tema de que con quién hay que pelearse para resolver la inflación. ¿Cuál va a ser el Estado que va a resolver la inflación y cómo va a incidir en la formación de precios? Este es el tema, me parece. Ahí es el tema que está faltando discutir, porque ahí me parece que te metes con el corazón de la cosa. Pues el otro tema, en un momento lo decía Victoria Tolosa Paz cuando hablaba con vos, pero si llegara a profundizar el tema, dice si fuera fácil, simplemente decimos a partir de mañana los sueldos están todos arriba de 70.000 mangos y con eso resolvemos. Yo agrego, el problema no sería si hay o no hay recursos para pagar los 70.000 mangos. El problema es qué va a pasar al día siguiente con los precios de sus alimentos, cuando el tipo que los vende y fija precio dice, tenés 70 lucas en el bolsillo, entonces los precios me vas a pagar por la leche, por el yogur. Es lo que hacía el pingüino. No va a ser el mismo. Es lo que hacía el pingüino en Santa Cruz. Cuando aumentaba los precios de los estatales, al otro día salía a controlar los precios de los supermercados. Para decir, no sea cosa que la guita que está, en tener el bolsillo de los trabajadores, después se lo llevan con el aumento de precio. Claro, es un poco conocer la lógica de cómo funciona una determinada economía, porque esto es un funcionamiento de la economía argentina, no pasa en todos lados así igual. Digamos, pero este tema de que si salí con 2 mangos más, salgo a ver cómo te saco esos 2 mangos del bolsillo y me lo tenés que dejar en la caja mía, pasa permanentemente, y en estas épocas de exacerbación inflacionaria pasa mucho más. El problema es que lo estamos habilitando, lo estamos dando como, bueno, así funciona. No, así funciona no. Está mal que funcione así, pero el que tiene que tomar la rienda para decir esto deja de funcionar así o va a funcionar de una forma distinta es el Estado. Y un Estado que se empodere de esa capacidad de hacerlo. Un Estado que asuma esa responsabilidad y en todo caso le reclame a la sociedad que lo acompañe. No hay otra forma de resolver este tema, por lo menos en Argentina y en estas circunstancias. Y repito, y me parece que en este punto sí vamos a coincidir todo, es crucial, es un tema centralísimo.
porque no solo de esto depende que cada uno tenga el suficiente poder adquisitivo para satisfacer mínimamente sus necesidades, sino que en esto va cómo va a ser el reparto de poder que vamos a seguir teniendo. Decíamos antes, y esto creo que lo confirma, no salimos de la pandemia con la situación con la que entramos en la pandemia, porque quedó... ¿O salís peor? Mucho peor.